Hola mente constructora, nos encontramos una vez más en esta sesión número 2 del análisis de nuestra instrucción pública en nuestro grupo de Telegram Masonería Operativa. En esta ocasión vamos a avanzar a la segunda pregunta del bloque 1, que es precisamente quién o quiénes fundó la masonería. En la sesión pasada abordamos una definición sobre masonería. Ustedes se deben estar gestando la propia o bien la que yo les transmití. Deben cuestionarla, deben validarla o deben desecharla. Recuerden que cualquier tipo de ataque a la idea, bienvenida, que eso es lo que vuelve interesante este tipo de interacciones. Como va a ser marco de referencia o parte de la metodología instruccional de este tipo de sesiones, vamos a utilizar una vez más nuestro chat GPT para este asunto. Y bueno, vámonos aquí a lo que es. Ya hice el prompt. Ya tú puedes inventar o gestar tu propio prompt para que puedas de esa forma obtener resultados distintos a los que hoy vamos a analizar. Vayamos ahí. El prompt dice, acorde a distintas teorías, desde la más descabellada y ridícula hasta las más serias, indícame por favor cuál es el origen de la masonería y quién o quiénes la fundó o la fundaron. Y ChatGPT nos arroja lo siguiente. El origen de la masonería es un tema envuelto en misterio y especulación e interpretaciones diversas. Dependiendo de la fuente, encontramos teorías que van desde lo más fantasioso hasta lo más documentado. Te las clasifico en un rango desde las más descabelladas hasta las más serias. Hice el prompt, le di enter, pero realmente no leí más allá que los primeros renglones. Vamos a ver qué nos sorprende, qué tanto nos sorprende ChatGPT con esto. Entonces, una de las teorías esotéricas y míticas, las más fantásticas, y ChatGPT siempre te va a contestar muy amablemente. Yo las calificaría de otra forma estas teorías. Estas teorías suelen basarse en mitos y tradiciones ocultistas. La masonería proviene de los atlantes. Algunos teóricos del esoterismo afirman que la masonería es un legado de la desaparecida Atlántida, cuyo conocimiento se preservó a través de las sociedades secretas. Abajo ya estamos viendo ahí extraterrestres y ahorita está poniendo interesante. Bueno, primero, conforme se van descubriendo culturas antiguas, curiosamente las personas que se dedican a estudiar o establecer o inventar vínculos entre las organizaciones iniciáticas contemporáneas y el pasado, les van dotando a esas nuevas civilizaciones descubiertas de relaciones, ¿no? Hace más de 10 años di una presentación a mi logia madre sobre una civilización, una especie de, no civilización, unas construcciones que se descubrieron ahí por los 90 y que ahorita van un poco ya mucho más avanzado. De hecho, ya hay presentaciones de los hallazgos en ciertos museos. Hace más de 10 años. Y yo quería dar a conocer a la luz pública ese tipo de descubrimientos ya desde ahí, que no se quedara solamente en mi logia. En ese tiempo participaba en algunas revistas y afortunadamente algo me dijo que no lo hiciera. Y es que conforme se van descubriendo estos hallazgos y demás, hay muchos, entre comillas, místicos o como dice ChatGPT, ocultistas que van a verse favorecidos para mantener sus doctrinas embaucadoras a los interesados. Entonces yo en su momento no le hablé a la gente, más allá de mi logia madre, sobre Göbekli Tepe y Mohenjo-Daro, y en particular Göbekli Tepe. Tengo una exposición que se la voy a presentar a mis hermanos de logia ya este año. Después de como más de 10 años la voy a volver a dar actualizada. Y nos vamos a dar cuenta, Göbekli Tepe antecede miles de años. Bueno, ya después te hablaré en otro momento. Entonces, hubo un momento en que a la masonería se le adjudicó un origen atlante. Después alguien más habló sobre el continente de Lemuria, sobre Mu, y ¡boom! La masonería ahora resulta que se estructuró ahí. Y así va a suceder.
siempre así va a suceder, que el origen va a ser siempre la civilización más antigua, los griegos con los minos, que de hecho eso es una teoría muy interesante, no está tan descabellada, digamos. Pero entonces, dentro de lo que nos comenta aquí ChatGPT y acorde a lo que te estoy enseñando de cómo debes buscar y preguntar o cuestionarte respecto a lo que tú estás investigando, y en este caso ChatGPT nos arroja unos conceptos que debemos trabajar en la sesión, ya sea de hoy o la de las próximas semanas, para evitar ser embaucados o tener las cuestiones en claro, sino confundir. Para empezar, ChatGPT nos arroja este concepto que te estoy señalando acá, que es ocultistas. Estas teorías suelen basarse en mitos y tradiciones ocultistas. Hay un grave peligro en considerar que los iniciados, todos los masones, deberían ser ocultistas. ¿Cuál es la definición de ocultista? ¿Cuáles son tus características? Hace como 2 años sacamos un contenido de 2 partes que hablaba sobre un libro que te indicaba leyeras para salir de absurdos a este respecto. El libro se llamaba Ocultismo en la vida práctica, de Dion Fortune. Busca el contenido en nuestro YouTube o bien compra el libro y léelo concienzudamente. Bueno, entonces esto, teóricos del esoterismo. Para poder ser teórico de cualquier asunto, y es que al masón se nos enseña y enseñamos que somos hombres y mujeres de ciencia y con ello también de filosofía. Estructurar una teoría lleva a saber cómo gestar las hipótesis, la premisa mayor, la premisa menor, la conclusión, los diferentes tipos de silogismos, para que realmente se pueda hablar de una teoría y no confundirlo con un simple doxa. También en YouTube tenemos la diferencia entre lo que es doxa y episteme. Les voy a dejar aquí algunas fotografías de cómo están las miniaturas, o en el buscador dentro de nuestro canal en YouTube coloca las palabras clave. Entonces no hay, o sea, son teorías, no hay pruebas per se. Algunas situaciones que todavía no se han terminado de cimentar como que realmente provenieran de allá. Pero repito, aunque hubiera una masonería, que el nombre masonería, de hecho más adelante te voy a decir algo importante sobre esto, no aparecía tal cual en las civilizaciones pues antes del 1 antes de Cristo, por ejemplo, pues resulta que se le quiere dotar de una identidad a la masonería que realmente no está sustentada ni en hallazgos arqueológicos, ni siquiera en posturas filosóficas y logísticas de validez. Fundación por extraterrestres o seres iluminados. Otras versiones dicen que seres avanzados como los Anunnakis o entidades espirituales. Por cierto, si no te has leído las sagas de... ¿cómo se llama este autor? Permítame tantito, Zacarías Sitchin. Me he leído como 6, 7 libros. Por ahí tengo todos los demás pendientes. Muy interesantes, muy curioso. Debes irte con prudencia al respecto de eso. Pero bueno, la fundación por extraterrestre. Que si las pirámides, que si el conocimiento que era imposible que nosotros descubriéramos, seres iluminados. De hecho, debería ChatGPT dividir esta respuesta en 2. Porque una cosa son los extraterrestres y otra cosa son los seres iluminados. Por extraterrestres, bueno, nos queda claro, civilizaciones que vinieron a turistear o a instruirnos, y de hecho, fíjate que de estas teorías fantasiosas, fantásticas que aquí nos habla ChatGPT, sinceramente me llego a inclinar por esta parte extraterrestre, pero hay que tener mucha prudencia al hablar sobre el tema. Por ello es que yo no he hablado de este tema de forma pública, ni siquiera en logia, como el posible influencia masónica, digamos. Pero más allá del masónico, vamos a utilizar la palabra posible influencia del arte de la construcción, que eso es lo que te quería decir, ¿no? Hace rato cuando te dije, más adelante te voy a decir algo. Porque si tú buscas la palabra masón rastreada a través del tiempo en las diferentes culturas, no vas a encontrar ese concepto. Pero sí vas a encontrar el concepto en la lengua de la civilización que quieras estudiar, al castellanizado, equivalente al constructor.
Cuando Miyamoto Musashi habla sobre, por eso es que enseñamos el libro de los 5 anillos o de Ringo Sho, sobre el camino del sable, el camino del guerrero y lo equipara con el camino del arquitecto, es equiparable a constructor, ¿no? Del carpintero, perdón. Es equiparable para él en ese lenguaje al arquitecto. Entonces tenemos una instrucción que está en Patreon donde hacemos las analogías pertinentes respecto a qué se refiere Miyamoto Musashi con, y también Confucio trae cosas ahí muy curiosas en el libro de los libros de los 4 libros de Confucio. Entonces, eviten estudiar cuando quieran ir al origen de la masonería o al posible origen o a la influencia o al pasado muy, muy lejano de la masonería, buscar como masonería. Ese es un tip que te va a ayudar mucho para entender este punto de este bloque 1 del temario. Los seres iluminados. Esto sí es algo muy problemático. Todavía se me hace más viable la cuestión de los extraterrestres, incluso hasta los atlantes, que esta situación. Muchos sabrán que yo me inicié ya les he dicho, en una llamada logia de influencia blanca, logia blanca. No era tan descabellada la instrucción, al final a veces tenía como que sus tintes ahí medio raritos, pero la verdad es que era muy buena instrucción, mi maestro y su papá, que era el gran maestro, muy conocedores de la materia, como todo, cierto, fanatismos, errores, imprecisiones en la enseñanza, ignorancia y valores. Pero hay logias blancas que están más descabelladas. Recientemente una persona se suscribió a nuestro apartado de primera cámara, una persona de otra parte de la República Mexicana, y me decía que en su lugar de instrucción su maestro le decía que tenía la capacidad para canalizar al Cristo de esta era. Me pasaron también una hermana que tenemos en Colombia, me pasó lo que les están enseñando allá en ciertas regiones, unas invocaciones, una apertura ritualística de trabajo, en verdad muy, o sea, ridículo se queda poco. La intención de estos grandes instructores de la humanidad, canalizadores de maestros ascendidos o seres iluminados, es acaparar gente, es hacer pensar que tienen poderes, que son ocultistas, que están realizados, que están iluminados, porque como realmente no tienen instrucción masónica que transmitir, entonces venden espejos a la gente para que se acerquen a ellos y de esa manera puedan pues engañarla por la satisfacción mera de poder hacerlo. El problema de los seres iluminados en cuanto al origen de la masonería, si lo tomamos como un asunto serio, es que cualquier persona puede indicar que sí, los seres iluminados y que la logia blanca del universo, la fraternidad universal, que los maestros invisibles, que los seres ascendidos, que la gran logia del cielo, y este concepto te va a encantar. Y después te voy a hablar con seriedad sobre este concepto y el por qué se implementó. El verdadero jefe de todos, no, el jefe de todos los verdaderos masones. Grandemente desmadró la teosofía, a la instrucción masónica en algunas regiones del mundo. Y ya después te voy a hablar con más seriedad al respecto de esto y por qué es un engaño y una estafa. De entrada, bueno, después hablamos. Entonces, cualquier persona puede adjudicarse que conoce, que sabe, que ha canalizado el origen de la masonería, que tu logia es la verdadera, que todos los demás son falsos. Porque como no hay pruebas al respecto de esto y solo es mera creencia, y si no me crees, bueno, yo te voy a decir que lo importante es que te creas tú, no que me creas a mí, y ya con eso me lavo las manos como Pilatos. Entonces, cualquier persona puede emplear este tipo de argumentos, que no son argumentos, de doxas, para poder fundar su centro de embaucación. Y si esto fuese real, maestros de logia blanca, si algún día nos echamos un tiro intelectual dialéctico, ¿sí? No para atacarte a ti, sino a las ideas, tú lo sabes, de hecho lo sabes bien. Nos vamos a dar cuenta que como todo raya en la creencia, no hay procesos dialécticos para poder justificar este tipo
de aseveraciones. Y si analizamos todavía más y nos vamos a analizar la vida personal de nosotros como dirigentes, por eso es algo que te he mencionado mucho, observa cómo vive tu dirigente, observa cómo trata a su familia, observa cómo gana su dinero, en qué lo gasta, qué hace en lo privado, preguntándole a la esposa, a los hijos, etcétera. Te puedes llegar a dar cuenta si en verdad es una persona con estos poderes, porque debes estar mucho más depurado que otros, o es un tipo cualquiera que solo tal cual pastor de iglesia corrupto le gusta engañar a sus feligreses. Entonces te decía, si aún así esto fuese verídico, no lo digas a los aprendices ni a los compañeros. Revela la gran sabiduría de seres iluminados a maestros masones. A ver si con ellos puedes. A ver si con ellos realmente, una vez que les reveles y que les hagas estudiar dialéctica, trivium, para acabarla, lógica y demás, a ver si efectivamente realmente puedes soportar tu dicho ante una persona que sabe cómo pensar. Dice abajo, orígenes bíblicos, Templo de Salomón e Hiram Aviv. Se dice que los constructores del templo de Salomón eran los primeros masones y que Hiram Aviv, el arquitecto del templo, es el primer maestro masón. Esto, por supuesto, es más que falso. Y recordemos, si tú eres nuevo en esta instrucción, empleamos el chat GPT porque tenemos que utilizar las tecnologías contemporáneas para conocer aquello que buscamos ingresar, en este caso la masonería. Lo mismo si quieres entrar en el budismo, en el Vedanta, en qué escuela del Vedanta, en el yoga, en qué línea, buscar a tu maestro o a tu instructor futuro o presente en redes sociales, cómo se desenvuelve, qué ha dicho, cómo piensa, etc. Entonces, con esto chat GPT, para muchos que van a estar obsoletos por no saber hacer, vamos a darnos cuenta que el chat GPT jamás va a sustituir a un maestro en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué te digo que estos orígenes son falsos? Porque para empezar, la leyenda de Hiram Aviv es muy reciente. ¿Qué tendrá? ¿300 años? ¿300 y cachito? No, tiene menos. No, sí, bueno, sí, como 300, poquito menos a lo mejor. Antes de eso, se instruía en rituales masónicamente hablando de Noé, la leyenda noaquita. Y antes que eso, se hablaba sobre Euclides. Y antes que eso, se hablaba de otra persona, que eso así en tu logia te la deben instruir. Y bueno, si analizamos los antiguos documentos masónicos, puedes empezar a hallar este camino para encontrar esa situación. Entonces, ahora, Hiram Aviv fue el primer maestro masón. Él es un arquetipo que tomaron quien inventó, con alta filosofía, eso sí, el ritual de Hiram Aviv, que no acaba en la leyenda del tercer grado. Por favor, maestros masones, involúcrese en el capítulo del arco real y en los grados, si eres York, filosóficos hasta el 9, o en el rito escocés hasta el 32, pero imperativamente exige que te instruyan en el capítulo, no en el grado, sino en el capítulo del arco real, o si no, busca asociación donde puedas cursarlos. Entonces, el origen de la masonería, como cuestión bíblica, es falsa que provenga desde Salomón e Hiram Aviv. Hay muchas cosas más, pero lo vamos a detallar en las participaciones. Y esto no es algo que no puedas hallar en internet. Lo que no, eso se transmite en logia. Vamos a seguir porque seguramente ChatGPT tiene más cosas. Mira, aquí viene. Teorías pseudohistóricas y conspirativas. Pasamos como que a otro bloque de posibilidades, ¿no? Estas teorías, aunque menos fantasiosas, carecen de pruebas sólidas. Los caballeros templarios fundaron la masonería. ¿Qué vale? Muchos creen eso, ¿eh? Se afirma que tras la disolución de la Orden del Temple en 1312, algunos templarios sobrevivientes se refugiaron en Escocia y fundaron la masonería. Sí, hubo fusión principalmente de templarios en Escocia con el rey Bruce, pero hubo fusión, hubo un sincretismo, hubo un eclecticismo entre los masones que ya estaban en Escocia y algunos templarios, ¿sale? Pero como tal, no fundaron la masonería, ¿sale? Y hay un libro muy bonito que se llama Masones y Templarios, Vínculos Ocultos, de Richard Leight, Michael Weigand y Henry Lincoln. Te lo voy a colocar en imagen para que lo tengas. Cómpralo.
Y como ya ha habido varias actividades y varios libros, vamos a dejar la sesión, vamos 2 sesiones. La del viernes pasado, que es la definición de masonería, que hay muchas actividades que no se han realizado en Telegram. Está muy callado, ¿no? Que esperaban las instrucciones. Entonces, particípenle. Y esta instrucción vamos a dejarla para que analicen, para que digieran, para que hagan sus contraargumentaciones de todo lo que estoy enseñando. Vamos a dejarla pausado todo marzo y lo retomamos en abril. ¿Sale? Para que tengan tiempo para analizar estas obras. 2 semanitas, 3 es suficiente. Entonces, esto es mentira. Abajo, la masonería es una conspiración de sociedades secretas. Existen teorías que afirman que la masonería fue creada por los Illuminatis y grupos de poder para controlar la política mundial. Bueno, para empezar, los Illuminati de Baviera se crearon después. En la línea cronográfica, ¿cómo se llama? Línea de tiempo. Los masones son mucho más antiguos que los Illuminatis. Y Adam Weishaupt, si así se dice el apellido, voy a colocar también cómo se escribe ahí, en el video de la edición, Adam tomó como base para su organización secreta, con características iniciáticas, pero no con el fondo iniciático. Eso ahorita te lo explico, lo dejamos como pregunta a las participaciones si les interesa saber. Adam Weishaupt tomó la influencia de por lo menos 3 organizaciones iniciáticas. Una de ellas, la principal, lo que se conoce más públicamente, es la masónica. Tomó muchos rituales, tomó los nombres de algunos títulos, etc. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿O cómo pueden ustedes, vean los contenidos que están en YouTube o en Patreon, en la parte pública, y los que ya están iniciados o los que ya están como estudiantes de sangre masónica en la parte de dogma y doctrina, revisen los contenidos pasados, porque eso lo vimos en el bloque 1, sobre qué es lo que te puede asegurar que estás en una organización iniciática fidedigna. Como tal, Adam, el fundador de los Illuminatis, no se conocía. Sus intenciones eran políticas, económicas y de poder. Pero Adam no tenía una intención plena de servicio, a como si lo buscan las organizaciones iniciáticas. Digamos que ella era una organización secreta, pero no con características profundamente iniciáticas. ¿Sale? Entonces resolvamos eso. ¿Cómo podríamos asegurar que una organización que alguien funda es verídicamente iniciático? Nada más porque tiene el rito y ya, o el ritual correspondiente. Bueno, entonces la teoría de una conspiración como sociedad secreta que los Illuminatis crearon a la masonería, por cuestiones de hechos históricos, queda totalmente desestimada. Teorías histórico-racionales, las más serias y documentadas, y esta es la parte interesante, que también no por el hecho de que algo esté documentado quiere decir que sea lo máximo, lo único o lo fidedigno. Dice, aquí encontramos 2 versiones basadas en evidencias. Los gremios de constructores medievales. La teoría más aceptada es que la masonería proviene de los gremios de albañiles operativos de la Edad Media, quienes tenían conocimientos exclusivos de arquitectura y geometría. En el siglo XVII, estos gremios comenzaron a admitir miembros no operativos y especulativos, lo que llevó al desarrollo de la masonería moderna. De hecho, desde el siglo XVI ya había presencia de muy pocos, de algunos llamados masones aceptados, es decir, que sin que forzosamente tengan que ver con el arte de la construcción operativamente hablando, ya eran miembros porque podían aportar dinero, conocimientos, contactos, cuestiones no me acuerdo cómo se llama, honoríficas. Entonces hay muchos masones que piensan que la masonería, especulativamente hablando, empezó en el siglo XVIII, propiamente en 1717, que aquí veo que abajo lo nombra, pero pues como tal les falta leer un poquito más, y realmente eso no era así. Hasta 1717, ya desde 2 siglos antes, hay registros de estas personas. ¿Cuáles personas? ¿Qué registros? ¿Qué pruebas? Indágalo. Bueno, entonces no es difícil, ahí están, antiguos documentos masónicos, siempre les he comentado. Bueno, entonces, por otro lado, pensar que en estos gremios, en el siglo XVII, comenzaron a admitir miembros no operativos, especulativos, no les llamaban especulativos, les llamaban aceptados,
¿sí? Porque en la erróneamente llamada masonería operativa, ellos no se llamaban masones operativos, ellos eran masones. Como hoy en el siglo XXI no deben evitar llamarse masones especulativos o simbólicos. Son masones y punto. De hecho, yo tengo una de las formas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo decir? Irónicas, burlonas, despectivas. Llamo despectivamente a los llamados masones simbólicos, es decir, que pues nada más están ahí para aprender intelectualmente y no operar ni madres. Entonces, era masón y punto. Y de hecho, era constructor. Y de hecho, bueno, vamos a ver algo más acá. Los gremios de los constructores medievales, ahí tampoco surge la masonería. Y te voy a dar un dato, solo un dato de los por lo menos 5 que puedes encontrar. Dentro de los antecedentes, que si bien, repito, no se llamaban masones, recuerda lo que te explicaba hace un momento, que si tú buscas origen de la masonería, pues nunca la vas a hallar. Pero de fondo, de forma, a lo mejor sí, en el medievo. Pero cuando dicen el medievo, hay que aclarar, aquí le falta algo a ChatGPT. La teoría más acertada es que la masonería proviene de los gremios de albañiles operativos de la Edad Media y boom, boom, sigue, pero nunca dice el punto geométrico, nunca dice la región del mundo. Y esta teoría habla exclusivamente de la Europa medieval, porque, y esto es algo que sí me ha dado mucha curiosidad, cuando se dejan tareas luego de investigar la masonería en el siglo de las luces, la masonería en el siglo XVI, todos se van a Inglaterra, todos se van a Escocia, todos se van a Irlanda, todos se van a Francia, pero, espérate, ¿que a poco no existía China en el medievo? ¿No existía Japón en el medievo? ¿Qué pasaba en aquellos entonces, en el 1500, aquí en Puebla? ¿Ya había masón? Ah, no, es que los masones llegaron desde Veracruz, otros dicen que desde el norte, en Baja California, y hay una primera logia, que los yorquinos, que los esos no llegaron, no fueron los primeros masones. Ellos fueron los primeros francmasones. Pero si sabemos y reconocemos con toda prueba y vamos a los documentos de las catedrales, hay unos libros que te voy a enseñar, que te vas a ir para atrás, donde comprobamos que la masonería, los constructores llegaron, por lo menos desde la parte de España a México, prácticamente con Cortés. Entonces no existe, esta teoría no la podemos tomar como una cuestión axiomática, ya que uno de los antecedentes de 5 importantes como constructores está en el Colegio Fabrorum, si es que así se dice, no me acuerdo, que son los colegios de fabricantes, que son los gremios de constructores, de artistas de diferentes clases que existieron en la antigua Grecia. ¡Qué hermoso es esto! Como verás, hay mucho que indagar y que descubrir. Y si te vas más para allá, ya te iba a decir otro, pero es que luego me emociona esta situación. Pero bueno, Colegio Fabrorum, o algo así. Te voy a dejar también el nombre aquí. Indágalos, por favor. ¿Ves por qué tenemos que dejar por lo menos un mes para que asimiles, para que investigues y que se nutra el grupo? Y si no pasan participaciones, bueno, pues seguiremos todos de la mano, pero sí necesito que esta instrucción pública en Telegram operes la eutagogía. Fundación en 1717 en Inglaterra. Yo todavía me tocó conocer hermanos que pensaban que la masonería se había hecho en 1717. La masonería moderna se formalizó, yo le llamo institucionalizó o centralizó, o intentos, el 24 de junio de 1717 en Londres, con la unión de 4 logias, la logia que formaron la Gran Logia de Inglaterra. Se considera a figuras como James Anderson, John Theophilus Aguilers como algunos de los principales organizadores. Bueno, ahí no surgió la masonería. Y es que también, bueno, antes, vamos a ver qué más sigue abajo. Así, bueno, ya da las conclusiones. Si buscamos el origen formal y verificable, la masonería especulativa tiene sus raíces en el siglo XVI-XVIII, con los gremios de constructores medievales y la fundación de la Gran Logia de Inglaterra. Sin embargo, el simbolismo y la filosofía masónica se inspiraron en tradiciones mucho más antiguas. Mira, sí aclaró algo. Mira. Te digo que ChatGPT nunca va a sustituir a un maestro.
Porque un maestro, entre tantas características, tiene la capacidad de alta filosofía y de investigar. Un maestro no se queda con lo establecido. Ahora entonces, ¿cuál es la diferencia para que empieces a dimensionar más lo hermosamente grande, complejo y a la vez sencillo e interesante que es el tema masónico, como cualquier otra organización iniciática? Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre masón y constructor? ¿Cuál es la diferencia entre franc masón, masón? ¿Cuál es la diferencia entre Freemason y Stone Masons? Y así hay otros conceptos muy interesantes que te van a concientizar, si sabes buscar con concentración, con intensidad, parte del secreto de lo que es el arte de la construcción, no el arte de la masonería. Una hermana, la que te decía que me pasó las formas ritualísticas en las que abren en algunas logias de Sudamérica, invocando a un albañil espacial o como era albañil cósmico, y otra serie de cosas, le están dotando símbolos que nunca tuvo Shiva, que nunca tuvo Krishna, que nunca tuvo Brahma, que nunca tuvo Ishvara. Los masones de la India, de Japón, de China, bueno, que antes recibían otros nombres, ¿cómo se llamaban? Y ahí pudiéramos encontrar antecedentes de el por qué hay mucha conexión entre diseños egipcios, diseños mayas, diseños quichés, diseños europeos, diseños de Asia, en cuanto a cómo se construían las técnicas, las intenciones, los templos, las ciudades, carreteras y demás. Esto, queridamente, como verás, es muy interesante y va más allá de lo que posiblemente llegues a encontrar en la mayoría de libros sobre la historia de la masonería y en particular el origen. Excelentes aprendizajes.